Bien, continuamos con las restantes propiedades para terminar repartido. Distancia de un punto a un plano. Se denomina distancia de un punto a un plano alfa a la distancia entre dicho punto y el punto de intersección P' de la perpendicular a P a alfa por P. O sea, desde P trazo la perpendicular, encuentro P' donde corta alfa, mido P' y esa es la distancia. Distancia entre una recta y un plano paralelo. Se define distancia entre una recta R y un plano paralelo a alfa a la distancia entre un punto P, cualquiera de la recta, y el plano. Entonces tomo de la recta R un punto P cualquiera y procedo de la misma manera que en el caso anterior. Mido la distancia en P' y me da la distancia. Distancia entre planos paralelos. Se denomina distancia entre planos paralelos a la distancia de un punto cualquiera de uno de ellos al otro plano. Hacemos lo mismo, o sea, desde un punto cualquiera del plano trazo la perpendicular, corto y mido la distancia que hay entre P y P'. Perpendicular común a dos rectas que se cruzan. Para todo par de rectas cruzadas R y S, existe y es única la perpendicular común a ambas. Acá tenemos que esta P sería la recta perpendicular común. Bueno, ¿cómo encontrarla? Es un lindo ejercicio que los dejo pensando, cualquier cosa me dice. Distancia entre dos rectas cruzadas. Se denomina distancia entre dos rectas cruzadas a la longitud X del segmento determinado por los puntos de corte de ambas rectas con su perpendicular común. O sea que tenemos dos rectas cruzadas, encontramos la perpendicular común y medimos la distancia que hay entre los puntos de corte de la perpendicular común con una recta y la otra. Y esa es la distancia. O sea, sería la mínima distancia entre los puntos. Ángulo entre recta y plano. Si una recta R no es perpendicular ni paralela a un plano alfa, se denomina ángulo entre la recta y el plano al ángulo agudo determinado por la recta y su proyección ortogonal sobre el plano. La proyección R' queda determinada por un punto I de intersección de R con el plano, punto P', de intersección de la perpendicular al plano alfa por un punto P cualquiera de R con alfa. Si R es perpendicular a alfa, entonces el ángulo es recto. A ver, tenemos la recta R. Lo primero que se explica acá es cómo proyectar una recta sobre el plano. El punto de intersección está en la recta, está en la proyección. Luego, si quiero continuar, ¿qué hago? Tomo un punto cualquiera, lo proyecto, o sea, hago lo mismo que acá. Lo mismo que para mi distancia, trazo la perpendicular, corto y encuentro P' a P'. Y después, desde la intersección hasta P', ahí tengo la proyección de R sobre alfa. ¿Y el ángulo quién es? El ángulo que forma R, R'. Eso es lo que explica acá. Diedro convexo. Dado dos semiplanos, alfa y beta. Semiplanos, recuerdan que cualquier recta en un plano determina dos semiplanos que son opuestos entre sí. O sea que un semiplano es desde una recta para un lado de un plano. No opuestos ni coincidentes se llama diedro convexo de caras alfa y beta al conjunto de intersección de los semiespacios. ¿Qué es un semiespacio? Es extender esto que hablamos de semiplano al espacio. Todo plano en el espacio determina dos semiespacios. Un plano, imagínenlo como una pared. Y dos semiespacios son como dos habitaciones. Las habitaciones de un lado y el semiespacio opuesto sería la habitación del otro lado de la pared. De borde. ¿Qué? Dados dos semiplanos alfa y beta de borde común, no opuestos ni coincidentes, acá. Se llama diedro convexo de caras alfa y beta al conjunto de intersección de los semiespacios de borde. Los planos que incluyen alfa y beta, o sea que considero un plano que incluye este
semiplano alfa, el plano lo extiendo, y que viene para el lado de beta, intersección con el otro plano, el otro semiespacio que sería el de borde beta, que contiene alfa, y me queda este que sería el diedro. ¿Qué es el diedro? Entonces, como un ángulo extendido al espacio. Acá tenemos los lados, serían como dos paredes de un cuarto, y el diedro es el ángulo que queda en una esquina. Bien, rectilíneo de un diedro. Dado un diedro de caras alfa y beta y un plano omega perpendicular a su arista Y, llamamos sección recta o rectilíneo del diedro al ángulo determinado por la intersección del ángulo con el diedro. O sea que tengo la línea I, que sería el vértice de este diedro, tras un plano cualquiera perpendicular a esa línea, y el ángulo que queda dentro del plano y en el diedro, ese es el ángulo. O sea que en una habitación por lo general mide 90 grados. Si hacemos las paredes rectas con ángulos rectos, miden este ángulo, que va a ser recto. 57. Si por un punto cualquiera de la arista I de un diedro se trazan semirectas perpendiculares a ella, incluidas en las caras del diedro, serían estas líneas, esta determinan un rectilíneo del diedro. Acá da otra forma de hacer el rectilíneo sin considerar el plano. Ángulo entre rectas cruzadas. Se denomina ángulo entre rectas cruzadas no ortogonales al ángulo agudo determinado por las paralelas a ellas por un punto P cualquiera del espacio. Acá el punto P se llama T1. Es lo mismo, trazamos las paralelas, medimos el ángulo, y este sería el ángulo que forman las rectas cruzadas. Ángulo entre planos secantes. Se denomina ángulo entre dos planos secantes alfa y beta no perpendiculares al rectilíneo agudo de uno de los diedros. ¿Por qué hablamos del agudo? Porque si tenemos dos planos van a formar un ángulo agudo y el otro obtuso, a no ser que sea recto. Entonces, para ponernos de acuerdo, le decimos ángulo a la parte aguda. Si los planos son perpendiculares, entonces se dice que forman un ángulo recto. Triedro convexo. Dada tres semirectas de origen común, no coplanarias ni opuestas por el vértice, se define triedro convexo a la intersección de los semiespacios cuyos bordes están determinados por las semirectas y que incluyen a la restante por dos de las semirectas. Bien, ¿qué sería un triedro convexo? Es como la esquina de una pared. Hoy cuando hablamos de diedro hablábamos de dos. Acá en el triedro le sumamos, como quien dice, el piso. Y acá hablamos del triedro. Es un ángulo que solo es visible en el espacio, obviamente. Tenemos caras, que serían piso, una pared y otra pared. Este sería el vértice. Y acá tendríamos estas aristas. Ángulo poliedro convexo. Dadas en un orden tres o más semirectas de origen común, tales que el plano determinado por dos de las semirectas consecutivas dejan en un mismo semiespacio las restantes, o sea que si hago dos semirectas y considero esta pared, toda la figura está de un lado. Eso es lo que acaba de decir, que dejan en un mismo semiespacio las restantes. Se denomina ángulo poliedro convexo a la intersección de todos los semiespacios cerrados así determinados. O sea que nos queda lo mismo que lo anterior, pero imaginen que le agrego más lados. Acá, como tenemos, son 4 lados, como si fuera el interior de la pirámide de vértice y que tiene base un cuadrilátero. Acá tendríamos 4 lados y esto puede tener 5, 6. Es una extensión de lo anterior, el ángulo poliedro convexo. Semiplano bisector. Dada cualquier diedro convexo de caras alfa y beta y arista I, se denomina semiplano bisector el semiplano interior al borde I, que determina con las caras del mismo diedros congruentes. O sea, es como la bisectriz en el espacio. Tengo un diedro, un semiplano interior que parte en medio, o sea, determina dos ángulos iguales. Este semiplano es un bisector. El lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de las caras de un diedro convexo es el semiplano bisector del mismo.
los semiplanos bisectores de los diedros formados por dos planos secantes se hallan incluidos en dos planos perpendiculares entre sí. O sea que si ustedes trazan todo el plano alfa, todo el plano beta, o se extienden esto, y trazan todos los bisectores, van a quedar dos planos perpendiculares entre sí. Muy bien, terminamos con las propiedades básicas.